Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios para que tome el control de esta predicación, que sea su Espíritu Santo el que guíe y dirige al pastor, y que a través del mensaje tu corazón sea llenado, tu corazón sea alentado, que a través del mensaje muchos corazones sean sanados. Padre bendito, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por esta obra que tú has levantado para cada corazón sediento, hambriento, vacío, lleno de problemas, llenos de vacío. Te pedimos, Señor, que tú obres a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo toque corazones, que aprendamos a tener un corazón agradecido, un corazón entendido, un corazón que se esfuerce y sea valiente, un corazón que esté buscando hacer las cosas del reino, de tu reino, Señor. Quita todo estorbo de nuestra vida que esté impidiendo el crecimiento, que esté impidiendo el escucharte, que esté impidiendo el verte. Señor, esta vida que tú nos has dado es tuya. Este cuerpo que tú nos has dado es tuyo. Los dones y talentos que tú has puesto en nosotros son tuyos. Úsalos, Señor. Úsame. Anhelo profundamente ser ese instrumento útil para tu reino, Padre. Gracias por la obra que tú hoy has levantado en este lugar como agua de vida, Señor, y gracias por ser esa agua que da a muchos en mitigar esa sed, que años no podíamos mitigarla, sino hasta que tú llegaste a nuestra vida. Gracias por este momento que nos permites hoy poder estar en intimidad contigo y poderte escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Qué pasaba en nuestra vida cuando no teníamos a Cristo? ¿Cómo estaba tu vida antes de que tú conocieras a Cristo? ¿Cómo era tu camino? ¿Cómo era tu sentir? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaban tus hijos? ¿Tú cómo te encontrabas? Y creo que la respuesta sería perdido, vacío, sin brújula, sin dirección, sin saber exactamente hacia dónde. Si tú bajas de nivel y tú le preguntas a tu hijo cómo está, no será nada alentador que te diga: me siento confundido, me siento que no tengo brújula, me siento perdido, cuando te tiene a ti. Pero si tú estás perdido y no tienes brújula, estás transmitiendo justamente el mismo sentimiento, el mismo espíritu de confusión en su vida. Hoy tenemos una gran bendición, porque tenemos un propósito, tenemos un objetivo, tenemos un plan y tenemos una meta. Y todos estamos caminando el mismo camino, estamos corriendo la misma carrera. Y creo que todos los que estamos aquí queremos llegar a un solo punto, y ese punto se llama Cristo. Ese lugar, ese objetivo, esa meta se llama Cristo. Y hoy tendríamos que poner justamente todos nuestros planes, todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos tendrían que ponerse justamente alineados a Cristo. Y entonces estamos asegurando que todos tus proyectos, objetivos y planes van a tener buenos resultados. ¿Quién dice amén? Muy bien, vamos bien entonces. Quiero que me acompañes a donde la Biblia nos está llevando a que tienes que tener a alguien a quien seguir, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer para seguirlo a Él. Si tú me acompañas al Evangelio de Mateo, capítulo 28,
Ahora que estamos viendo la serie El Cristiano y la Palabra. Y el título de la predicación se llama Obedeciendo la Palabra. Mateo capítulo 28 nos dice aquí Jesús justamente en el versículo 20, Mateo 28, 20, dice lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quiénes? ¿A quién tienes tú que enseñarle que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado? Y lo que yo logro interpretar aquí es que todos los que están llegando a sus pies, los nuevos convertidos, los que han nacido de nuevo, yo, como un maestro de la palabra, o yo, como una persona que ya tiene tiempo caminando con Jesús, tendría que enseñar a estos nuevos convertidos, a enseñarles justamente lo que Dios ya nos dejó como enseñanza. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que yo tengo entonces un claro objetivo de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Lo tengo más que claro, porque lo tengo a Él. Tu negocio, tu empresa, tu trabajo, tu escuela, tu profesión, va a tener una claridad total cuando lo tengas justamente a Él. Porque Él te va a dar la capacidad y la enseñanza de cómo poder llegar y cumplir esa meta. ¿Quién dice amén? Pero aquí me está diciendo que tengo que enseñarles que guarden. La palabra guardar en el original significa obedecer. ¿Qué tengo que enseñar? A que obedezcan. ¿A quién? Luego entonces, si yo tengo que enseñar, ellos tienen que ver en mí obediencia. ¿Cómo puedo enseñar algo que no vivo? ¿Se puede? Sí se puede, pero no se debe. Si yo voy a enseñar algo que no vivo, solamente seré un falso enseñador. Porque si yo digo, no digas mentiras, y las digo, si yo digo, no puedes decir malas palabras, y las digo, si yo enseño a que tenemos que ser íntegros y no lo soy, estoy siendo entonces una persona hipócrita y falsa, y que no estoy enseñando lo que justamente Jesús enseñó. Y en el caminar en esta carrera de la fe hay muchos que dicen ser creyentes y que conocen a Cristo y que aman a Cristo, pero no obedecen justamente su palabra, porque Jesús viene siendo para ellos un segundo término, un segundo plano, cuando debería ser el primero en nuestras vidas, el primero. ¿Quién de aquí sabe que Cristo debe ser el primero? Voy a preguntar otra vez, ¿quién de aquí sabe que Cristo debe ser el primero? Amén. Y yo pregunto, ¿por qué no es el primero en tu vida? ¿Por qué lo dejas al último? Primero comes tú y Él al último come. Primero haces tus cosas que te convencen, que te convienen, que tú quieres, antes de hacer las cosas que Dios te dijo que hicieras. Y tú me dices el día de hoy que Cristo es el primero en tu vida. Intelectualmente mucha gente cree que Cristo es el primero en su vida. Intelectualmente, pero no está viviéndolo. Y entre el dicho y el hecho, ¿no? Por eso mucha gente no se acerca a Cristo cuando ve una vida que no está reflejando nada a Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso me dice que debo de ser maestro, y para ser maestro tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que tener un espíritu enseñable para que yo pueda después enseñar. Yo no puedo tener a alguien para enseñar si no soy una persona enseñable, porque sería entonces incongruente. Me gusta que me pongan la atención, pero yo no pongo atención. Me gusta enseñar, pero a mí no me gusta que me enseñen porque yo todo lo sé. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco a varios. Que ya no se permiten ser enseñados porque todos lo saben. Pero eso habla de orgullo y de soberbia, de altivez. Luego entonces, vamos a otro pasaje. Vamos a la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, primera carta,
capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Yo espero que lo tengas subrayado. Si no tienes subrayado, subráyalo. ¿Qué dice ahí? Bueno, vamos a leerlo todos al mismo tiempo para que se entienda. 1, 2, 3. ¿Qué dejó Jesús? ¿Qué dejó Jesús? ¿Quién es nuestro ejemplo? Entonces, eso va a facilitar mucho nuestro caminar en esta carrera de la fe, porque lo tenemos como ejemplo. ¿Y él dejó qué? Sus pisadas, bien marcadas, muy claras, para que nosotros las sigamos. Yo escuché en la alabanza que dice, tu fidelidad. ¿Sí? Si Él es fiel, dentro de sus atributos, la fidelidad de Dios es un atributo comunicable. ¿Qué significa? Que Él ya nos lo comunicó a nosotros para que lo practiquemos. Hay atributos no comunicables que no podemos tener de Él porque solamente son exclusivos de Dios. Pero justamente de ser fiel, si Dios es fiel, entonces como un atributo comunicable demanda que yo como creyente en Él tengo que ser ¿qué? Fiel. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es en una entrega absoluta e incondicional a Cristo. Esa es la fidelidad, una entrega absoluta e incondicional a Cristo. Entonces tú debes de preguntarte el día de hoy si tú eres fiel en una entrega total y absoluta e incondicional a Él. Si tú condicionas a Cristo, ya no eres fiel. Si tú dices primero yo y después tú, ya no le eres fiel y ya no se está practicando entonces la fidelidad. A ver, yo voy a hacer otra pregunta. ¿El cristiano hoy estudia la palabra solamente para ser instruido o para ser formado? Es una gran diferencia. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. Y si hoy la palabra no te está formando, entonces aquí entramos a nuestra predicación. Estamos siendo autoengañados. Si nosotros no estamos reflejando justamente la palabra, nos convertimos solamente en oidores y no en hacedores. Ahora sí, vamos a Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Y dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. ¿Cuál es el mayor peligro de un creyente? Que solamente sea oidor de la palabra y no hacedor de ella. Me gustó mucho esta frase de un pastor que dijo, el cristiano no solo es instruido en la palabra para saber más de ella, sino para vivir conforme a ella. Impactó mi corazón, porque es cierto. ¿Cuánta gente conoce la palabra? ¿Tú conoces a alguien que conoce la palabra? Sabe exactamente el pasaje, sabe qué libro, dónde lo dice, y wow, dices, ay, sí lee la Biblia. Pero cuando tú llevas este conocimiento intelectual a su vida, a su modo de vida, o su estilo de vida, hay una incongruencia. No me suena que alguien conociendo la palabra no viva conforme
a ella. Y eso abunda hoy en el reino. ¿En qué se convierte una persona cuando es estorbo de otra para seguir a Cristo? En piedra de tropiezo. Y yo pregunto, ¿algunas veces te has preguntado si has sido piedra de tropiezo para otras personas? Aquí lo que dice Santiago, ten mucho cuidado de vivir una vida de autoengaño, pensando que estás haciendo el bien, pero para Dios no lo es. Pastor, me la paso predicando el Evangelio. Pastor, yo tengo un chorro de discípulos ahí allá en mi vida, los tengo ahí en internet y todos los días nos conectamos y leemos y oramos. Y yo pregunto, ¿realmente Dios te quiere ahí, en ese lugar? Si no hay orden en ese estudio bíblico, no está Dios ahí. Está tu conocimiento, está tu ego, está tu vanagloria, pero no está Dios ahí. ¿Qué le pasó a Nimrod? ¿Quién fue Nimrod? Nimrod, ¿quién fue? El hombre más poderoso que ha existido en la tierra. Y el que empezó a crear o a construir la torre de Babel, correcto. De ahí viene Babilonia, Babel. ¿Qué quería Nimrod? Que esa torre llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y todos estaban trabajando con él para hacer esa torre, porque él quería que llegara hasta el cielo. Y dijo Dios, vamos a ver qué es lo que está haciendo Nimrod. Y cuando Dios se acercó a esa construcción, a esa edificación, ¿qué fue lo que Dios encontró? Que estaba el hombre trabajando para el hombre y no para Dios. Y muchas veces tú trabajas para ti y no para Dios, haciéndote o engañándote a ti mismo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. ¿Quién cree que Dios es un Dios de orden? ¿Quién lo cree? ¿Sí lo creen? Yo también lo creo que es un Dios de orden. Y Dios no te va a hacer nada que tú pierdas el orden. A ver, pastor, ya estoy a punto de firmar mi contrato de trabajo. Pero déjeme decirle que no le he dicho algo. No va a ser aquí. Va a ser en el norte del país. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? No, súper bien, pastor. Buen puesto, buen trabajo, buen sueldo, buenas prestaciones, todo súper bien. Ah, perfecto, muy bien. Y tu familia se va a quedar 3 años. En lo que yo me ambiento, con una casa, conozco los vecinos, y ya en 3 años posiblemente me traigo a mi familia para acá. Pero hay una cosa que quiero que sepa, pastor. No dejo de predicar el Evangelio. ¿Está haciendo lo correcto? Está predicando el Evangelio. Está hablando de Cristo. Y mucha gente justamente hace eso. Porque piensa que está hablando de Cristo, entonces le da el derecho a Cristo de vivir una vida en desorden. Y esto es completamente equivocado. Es un autoengaño, y lo dice aquí Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Si Él es nuestro modelo y dejó justamente las huellas bien claras para seguirlo, ¿qué fue lo que dejó Jesús? Quiero que me acompañes a Hebreos, un libro antes que está Santiago. Te les doy el pasaje. Capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí leíste?
¿Y sí viste lo que dice el pasaje de Hebreos? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Para muchos malinterpretan este pasaje. Quiere decir que Jesús no era obediente. Tuvo que aprender a ser obediente. ¿Es lo que dice el pasaje? Pues es lo que dice el pasaje, ¿o no? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay una gran diferencia de cómo fue que Jesús aprendió a ser obediente. Porque aprendió a ser obediente. Y no porque fuera desobediente. Él aprendió a ser obediente desde un corazón completamente santo, limpio y puro. ¿Tú y yo cómo aprendimos a ser obedientes? A través de un corazón rebelde, de un corazón sucio, de un corazón desordenado. Y eso hay una gran diferencia. Él nunca, obviamente, nunca iba a desobedecer, porque ya hemos aprendido que la espera de la desobediencia viene justamente de esa naturaleza original que todos tenemos. ¿Te has preguntado por qué tus hijos son desobedientes? Y ya mira luego al esposo, a la esposa. No va por ese lado. No se miren así como, ¿viste te están hablando? No va por ese lado. Hoy el hijo es desobediente porque tiene una naturaleza de desobediencia. Tú desobedeces no porque eres desobediente, sino porque tu naturaleza es de desobediencia. Entonces, si mi naturaleza es desobediencia, ¿hacia dónde me voy a inclinar? ¿Hacia la obediencia o hacia la desobediencia? Luego entonces, cuando tú ves a tus hijos que tienen cierta edad y empiezan como de repente a caminar y empiezan a explorar la casa y tú dices, no quiero que te metas ahí. Eso lo he escuchado de muchos papás, no quiero que hagas esto. ¿Y qué hace el hijo? ¿Qué hace el hijo? Entonces, quiere decir que en la casa no se enseña a ser desobediente, ya lo trae de naturaleza. Esa es nuestra esfera, la desobediencia. Por eso somos muy fáciles en desobedecer. Aquí nos vemos a las 11 de la mañana, aquí empieza el culto a las 11, no 11:05, 11:10, 11:20, no, es 11 de la mañana. El que tenga oídos para oír. El espíritu se mueve de una manera sorprendente. Yo no estaba aquí cuando llegaron ustedes, pero Dios sí estaba aquí. Entonces, si tú quieres realmente ser obediente, ¿qué necesitas? Si tú quieres que tus hijos sean obedientes, ¿qué necesitan? Eso es bien fácil, que me obedezcan. Sí, pero eso no lo van a hacer. Porque estás aprendiendo que su naturaleza no se lo va a permitir. Porque ellos viven de esta manera. Entonces necesitamos que ellos cambien de naturaleza. ¿Y quién puede cambiar esa naturaleza? Dios, a través del nuevo nacimiento. Una persona que nació de nuevo, entonces tiene la obediencia de Dios. Bien, vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son aquellas promesas o esas grandísimas promesas? Voy a decir una, y que espero que estén de acuerdo conmigo. Una de las grandísimas promesas que Cristo nos dio es vida eterna. ¿Quién lo cree? ¿Tú lo crees? Sí.
Yo también lo creo. Entonces aquí dice que me han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la... ¿Qué dice ahí? Entonces quiere decir que cuando yo llegué a Cristo y nací de nuevo, Él ya me dio de su naturaleza. Entonces quiere decir que mi vida, mi esfera de desobediencia es transportada a una esfera de obediencia por su divino poder. Por eso mucha gente que tú le dices, es que lee, medita, entiende, hace esto, te dice, no lo entiende. ¿Por qué? Porque él vive todavía en la esfera de desobediencia. Entonces, tu oración está mal. Si tú dices, Señor, que obedezca más, estás orando mal. Primeramente, Señor, que te conozca y te reciba como tu Señor y Salvador, y entonces después del nuevo nacimiento, Dios le va a dar de su naturaleza divina y lo va a llevar justamente de la desobediencia a la obediencia de su vida. Si alguien hoy es desobediente conociendo la palabra, pues entonces lo que tenés que orar es, Señor, quebrante ese corazón de rebeldía. Trata, Señor, con ese corazón de rebeldía. Y Dios lo va a hacer, porque esa es su voluntad, que todos estemos alineados a su voluntad. Y si tiene que quebrantar hasta que nos duela para hacer hoy su voluntad, lo va a hacer Dios. No estoy amenazando, estoy advirtiendo. El amor que Dios nos tiene una extensión que se llama disciplina. Y a veces Dios tiene que ejercitar o ejercer la disciplina por el amor que nos tiene. Y Dios te permite entonces momentos complicados en tu vida, de salud, económicos, familiares, laborales. Pero es justamente para hacerte entender que no vas a poder nunca con Dios. Lo acabamos de cantar, lo acabamos de escuchar y hoy lo vuelves a escuchar. Es más fácil, por eso cuando dijo Jesús, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿De qué? ¿De boca? De boca, porque muchos se entienden mal ahí. Yo soy manso y humilde, sí, pero no de corazón, porque sigue siendo contumaz y rebelde. Entonces estamos aprendiendo que Jesús aprendió a ser obediente a través de un corazón completamente santo, puro y limpio. Nada que ver con nuestro corazón. Nosotros aprendimos a ser obedientes a través de un corazón sucio, pecaminoso, de nuestra vieja naturaleza. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, hemos ido aprendiendo a ser obedientes a través de pruebas, problemas, conflictos, etcétera, etcétera. Bien, seguimos nuevamente en Santiago. Versículo siguiente, vamos a Santiago. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí, obviamente, lo que está diciendo Santiago, y está haciendo una comparación entre aquel hombre que se ve en un espejo y mira justamente sus imperfecciones, que el espejo le está reflejando, y de repente se va y se olvida de aquellas imperfecciones que tenían que ser, ¿qué? Corregidas. Si no, ¿para qué te ves en el espejo? Qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Sí? ¿Por eso te ves en el espejo? Para decirte, no hay hombre más guapo que yo, Señor. ¡Ah! No te mediste. ¿Sí? ¿Para eso? Para eso es. O para que muestre el espejo, obviamente, tus imperfecciones. Un barrito, una manchita, una arruga, ¿no? Ya peino más canas, Señor, ya, entonces, ¿no? Es un tinte. Ahora bien, la palabra funge como un espejo, ¿qué? Espiritual. Si quieres saber cómo estás delante de Dios, cómo está tu alma delante de Dios, por eso la palabra te va a poner tus imperfecciones. Por eso tenemos que estar leyendo todos los días la palabra, meditarla en ella
y que Dios te vaya mostrando tus imperfecciones. Pero si haces lo mismo que hace el hombre, que dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, de qué sirvió entonces hoy que vengas a una predicación o que vengas a un estudio, que tengas un discipulado, si finalmente no le haces caso a la palabra. No sirve. Dice en Hebreos que la palabra es viva y la palabra eficaz significa poderosa. La palabra de Dios tiene poder. ¿Tiene poder? ¿Tú crees que tiene poder la palabra? Luego entonces, puede ser eficaz, puede ser poderosa, pero no se convierte en eficiente en tu vida porque no la obedeces. Un medicamento puede ser el eficaz, el poderoso, pero si no lo tomas no puede ser eficiente. Porque aunque lo tengas ahí frente a ti no te va a curar, tienes que tomártelo. Y aunque tengas una Biblia en tu casa, si la tienes como adorno y no la vas a leer, no la vas a meditar y no la vas a decir, de nada te sirve. Entonces la palabra viva no tan solo exige que sea escuchada, la palabra viva te exige que sea obedecida. ¿En qué parte estás? ¿Solamente eres oidor? ¿Qué Dios te está diciendo esta mañana? Deja de ser no tan solo ser oidor, sino también conviértete en ser hacedor de ella. Para que el hombre pueda ver sus imperfecciones del espejo, se tiene que dar un tiempo. ¿Tú has visto una mujer que tarde nada más 5 segundos en un espejo? No, yo no he visto una. Y si una con eso me la presentan. Generalmente lo que es una mujer cuando está en el espejo tarda un tiempo suficiente para terminar de verse y corregir aquello. Se pone un poquito más de labial, se pone un poquito más de maquillaje donde están las imperfecciones para cubrirlas. Y yo no he visto una mujer que tenga a 10 metros del espejo. Oye, también los hombres. Casi dan un beso al espejo. ¿No? Porque quieren ver exactamente esas imperfecciones. ¿Qué es lo que ha pasado de ayer a hoy? Entonces la pregunta es, si eso lo llevas a tu vida espiritual, la palabra, ¿cómo tenías que tenerla? ¿A 10 metros? Vengo cada semana, santa, pastor, pero vengo. ¿La leo cada vez que se me ocurre? No. La palabra se hizo justamente para leerla, meditarla y obedecerla. Pero mientras yo no crea que es justamente la palabra viva y eficaz y puede ser eficiente para mi vida, vas a vivir una vida de autoengaño y no vas a crecer. Porque también mucha gente piensa que porque está creciendo intelectualmente en ella, ya está bien. Y no, es un autoengaño. Tú tienes que hacer que la Biblia se haga vida en ti. Eso es lo que hay que hacer. Entonces no es solamente el predicar la palabra, sino el llevarla por obra. Aquí la pregunta que yo haría, ¿qué imperfecciones te ha mostrado la palabra en tu vida? O otra pregunta, ¿has encontrado alguna imperfección de tu vida que la palabra ya te dijo? Porque a lo mejor tienes mucho tiempo leyendo la palabra y no has encontrado ninguna imperfección, porque a lo mejor te sientes perfecto. Entonces la palabra nos dice, no hay nada, pastor, yo le he buscado varios, pienso que estoy súper bien porque no me dice nada Dios. No. ¿Con qué espíritu hoy tú lees la palabra? Desde un espíritu de, Señor, examíname, muéstrame. ¿Habrá algo oculto que yo no pueda ver, pero tú sí lo ves? Muéstramelo, Señor, para poderlo corregir. ¿Cuál es tu tipo de oración que haces tú? Cuando algo se te olvida, voy a decir algo que a veces suele pasar, no aquí, pero fue en otra iglesia. Se le olvidó al hijo en la escuela. Se le olvidó que tenía que salía a las 3 y llegó como a las 5. Ya imagínate el hijo.
2 horas afuera de la escuela, solo, solito. Ahí está. Y qué bueno que no llovió, ¿verdad? Y llega papá o mamá, rapidísimo, se patinan y se va. ¿Qué, hijo? Ya llegué. Y el hijo dice, otra vez se te olvidó que salía a las 3 de la tarde. Ay, perdóname, mamá, te la pasas, siempre perdón por eso. Cuando algo pasa así, es que algo hubo más importante que la salida de tu hijo. Algo llegó a tu vida, algo llegó a tu mente que quitó la importancia del amor que le tienes a tu hijo o el compromiso que tenías con él, y por eso entonces llegaste tarde. Voy a poner otro ejemplo. Tienes un año ahorrando porque quieres irte a la playa, pero el avión sale a las 4 de la mañana. ¿Qué haces? ¿O qué hacen muchos? Pues me voy y me duermo ahí frente a la línea aérea, porque no quiero perder el avión. Y cuando ya sabes que se está acercando la hora y agarras 1, 2, 3, 10 maletas con 5 niños, ¿qué dices? Tranquilos, vámonos despacio, ¿cuál es la prisa? Así es. Muchacho, apúrate que nos deje el avión, ¿no es cierto? Y estás arreando, porque te preocupa ¿qué? Perder el avión. Hay un costo. El viaje, el avión, el hotel, todo lo que implicó ese viaje o el ahorro de todo lo que tú hiciste para llegar a tenerlo, ¿no? Y entonces te preocupas y te ocupas de que eso no se te olvide que tienes un programa de un viaje a tal fecha, a tal hora, en tal línea. Y las cosas de Dios ocupan el mismo lugar y la misma ocupación. Entonces yo digo, si la palabra ya nos ha mostrado las imperfecciones que tenemos nosotros y no hacemos nada, justamente hacemos esto, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vamos a retomar un poquito el proceso. Dice, primero, consideró el tiempo que dedicó para la observación. Ese hombre o esa mujer dedicó un tiempo para observar justamente o verse en el espejo. El tiempo que haya sido lo destinó para eso, no para otra cosa. 2, se alejó del espejo por algún motivo externo. Ya tenía que irse al trabajar, ya tenía que irse a la escuela y dejó de ver el espejo. 3, olvidó lo que tenía que corregir. Si estás en este grupo, ten mucho cuidado porque estás viviendo en un autoengaño. ¿Y a quién le ocurre esto? A los oidores de la palabra. Tenemos que sin dejar de ser oidor de la palabra, nos tenemos que esforzar por ser también hacedores de ella. Vean lo que dice el siguiente versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Este será ¿qué? ¿Te das cuenta que Dios te quiere bendecir? Dios te quiere bendecir, te quiere llamar bienaventurado. ¿Pero qué implica? Para que Dios me pueda llamar bienaventurado, ¿qué implica? Implica que dice aquí, tengo que mirar atentamente la perfecta palabra de Dios, la que me da libertad, la que me ha quitado ya el pecado en mi vida y ya no soy más esclavo del pecado. Pero además de que me ha quitado, y miro atentamente la palabra, y me ha quitado el vivir una vida pecaminosa, dice aquí que persevero en la palabra. ¿Y sabe qué significa la palabra perseverar? Significa ser constante. Constante. ¿Quién quiere ser exitoso?
O yo creo que el que es exitoso es porque ha sido constante. El que le ha ido bien en la escuela es porque ha sido constante, ha perseverado. El que le ha ido bien en el trabajo y sube de repente de puesto, o ya tiene una promoción, o tiene un sueldo diferente, porque ha sido perseverante. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Quieres ser bienaventurado? Tienes que ser perseverante. Mantenerte firme corriendo la carrera de la fe. El problema de muchos, o el problema de algunos, es que solamente escuchan la palabra, pero no meditan en ella. Y si meditan, no sé algo que pasa después de que pasan por la puerta de la congregación. Se les olvida lo que escucharon y otra vez regresan a su modo habitual, al modo carnal, ¿no? Se olvidó que son espirituales. Hablan como carnales, viven como carnales, prometen como carnales. ¿Qué significa? Pero ya no eres carnal, ahora eres ¿qué? Espiritual. Tienes que reflejar justamente lo que tú dices que eres. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿A quién sigues? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Hay duda? ¿Hay confusión? No, lo que no hay es compromiso. Esa es la verdad, no hay compromiso. Por supuesto que ustedes cuando llegan aquí los domingos, por supuesto que escuchan a Dios. Y creo que Dios es suficientemente claro de lo que hoy estás escuchando. No hay confusión. ¿Qué Dios está demandando en ti? Y todo es nuevamente compromiso, perseverancia y querer ser obedientes. Cuando la palabra de Dios se convierte en un segundo término, le comienzas a perder el valor que tiene la palabra de Dios. Por eso cuando tú llegas a ella, te duermes. O tu mente está en otro rollo. Dejas de recibir. Porque ya hay algo más que ocupa el lugar de la palabra y entonces te distrae. Y te pierdes completamente. Dios te quiere llamar bienaventurado en todo lo que tú hagas. Y por eso estamos aquí. El problema entonces es que si yo no entiendo que la palabra es viva, eficaz y eficiente en mi vida, voy a seguir siendo un oidor de muchos. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque de eso, como yo creo que ya está cansado. De que mucha gente promete y promete y promete, pero no cumple. La persona que vive de esa manera, ¿a quién está rechazando? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos al versículo 47. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. ¿Ya lo encontraron? Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Subráyalo y medítalo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué te está diciendo la palabra el día de hoy? ¿Qué te está diciendo justamente el Espíritu de Dios el día de hoy? Y creo que para mí se me hace muy claro lo que dice Jesús. No estás rechazándolo a Él. Estás rechazando su palabra, que va a ser la misma que te va a juzgar en los tiempos postreros. Por eso cuando dice la palabra, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va. Y eso de repente me entra un poco de ironía, o sea, hay una ironía ahí tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo digo, me dicen, pastor, tengo un tema en el trabajo,
Tengo tiempo trabajando en la empresa, pero mi área me ha sido muy difícil, la gente ha sido un poco conflictiva, un tanto rebelde. No, me cuesta trabajo como trabajar en equipo. Y por más cursos que damos, por más incentivos que ponemos, la gente sigue sin activarse y ser realmente gente con espíritu de trabajo en equipo. Y eso me tiene completamente frustrado. Y yo le pregunto, sube de nivel eso que acabas de decir. ¿Tú estás dentro del equipo de Cristo? ¿Tú eres dentro de su ejército? ¿Tú eres ese soldado que estás trabajando hombro a hombro con Cristo? ¿Cristo cuenta contigo? ¿O vives exactamente lo mismo que estás viviendo en tu trabajo? Tú me dices que estás frustrado porque tienes un equipo que no avanza, es rebelde. No está provocando esa unidad en tu departamento. Y ya no es por capacidad, ya no es por cursos, todo les has dado. Es cuestión de actitud. Y sube de nivel. ¿Y tú te sientes realmente hoy fiel a Dios que estás trabajando de hombro a hombro con Él? ¿O también estás así apático, con ganas de no quiero trabajar, no quiero hacer, no quiero predicar, no quiero hablar de ti, Señor? ¿No será que exactamente estás viviendo lo mismo, pero de manera diferente? ¿Estás sembrando o estás cosechando lo que tú mismo estás sembrando en tu vida espiritual? Y no puedes hacer a un lado a Dios en tu vida laboral, ni en tu vida familiar, ni en tu vida de matrimonio. Cristo es el fundamento de todo. Y si yo quiero que esto funcione, yo tengo que funcionar como instrumento de Él. ¿Lo has visto de esta manera? ¿Tú lo ves así? Si lo ves así, qué bueno, sigue trabajando en esa parte. Pero si no lo ves así, pues tienes que trabajar viéndolo de esa forma. Lo mismo que no te gusta que estés pasando, pregúntate si no es parte de lo que tú has has sembrado. Esa es la gran diferencia el día de hoy. Este hombre que dice que se acercó al espejo, dice que se inclinó a mirarlo. Se dio el tiempo de inclinarse, de darse el tiempo, de meditar, de reflexionar y de decir, creo que debo de cambiar. Si eso no es así lo que está pasando en tu vida, te invito a que lo hagas. Hazlo. Hazlo. Porque es lo que realmente estamos hoy demandando. Yo dije en la mañana, hablamos sobre si en la segunda venida de Cristo no te está llevando a una vida de santidad y de obediencia, entonces no crees que Cristo va a venir por la iglesia. Si tú crees que al comprar un boleto de un transporte, llámese camión, un tren o un avión, si tú no crees que ese transporte tiene una hora de salida, y si tú no lo crees vas a llegar tarde y te lo vas a perder. Si tú crees que Cristo no va a venir, no va a pasar nada en tu vida. Si hoy esa segunda venida de Cristo no está cambiando tu vida, no crees que Él va a venir por ti. Y por eso no hay cambio en tu vida. Pero si tú crees que Cristo viene, y no dijo cuándo, no dijo a qué hora, pero dijo que viene, la pregunta es cómo tendría yo que esperar su segunda venida. ¿Cómo quiero que me encuentre Cristo? Si es que creo en Él. Si es que tú crees en Él, ¿cómo lo estás esperando? ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? ¿Con qué entrega? ¿Con qué amor? Creo que hay mucho que pensar, mucho que reflexionar esta tarde. Cristo ya hizo su parte. Vino a darnos libertad. Y una libertad absoluta. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién se siente libre en esta mañana? Yo me siento libre. Antes no era libre. Hoy me siento libre. Hoy puedo caminar de manera ligera. Hoy puedo andar en esta calle de la fe de manera ligera. Porque Él me ha ayudado justamente a quitarme todo peso y todo pecado que me asedia.
Y dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú aprendes a mirar a Jesús de esa manera, vas a caminar de manera ligera y siendo efectivo donde Dios te ponga. Y yo quiero eso. Cristo quiere eso. ¿Tú lo quieres? Cuando Jesús platicó con el paralítico que tenía más de 48 años en ese estado y le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué le dijo el paralítico? Es que yo me esfuerzo, yo quiero correr y caminar allá al agua, pero llegan otros y me ganan. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres? ¿Qué le había contestado el paralítico? Quiero ser sano. Y muchas veces Dios te pregunta a ti, ¿qué quieres? Y te avientas un choro. Te dices, hablas de muchas cosas y no eres específico. ¿Qué quieres? Amarte, Señor, obedecerte, serte fiel, ser manso y humilde. Eso es lo que yo quiero, Señor. Porque si yo sé que haciendo esto, las demás cosas vienen por añadidura, y eso lo sé. ¿O tú no lo sabes? Porque si tú lo has dejado de creer, entonces hay que empezar a quitar los versículos o a tacharlos porque ya no son vigentes. Pero si dice ahí que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿qué tengo que hacer? Buscar primeramente a ¿quién? ¿Quiero una familia restaurada? ¿Quiero hijos restaurados? ¿Quiero un trabajo diferente? ¿Quiero una casa diferente? ¿Quiero ser yo diferente? ¿Qué necesito ser? Busca primeramente el reino de Dios. Que sea lo primero que tengas que hacer. El primer tiempo de ese día que Dios te permitió vivir, dáselo al Señor. Premisa. Aprendamos eso, iglesia. Dios tiene que ser el primero, no el segundo. El Dios no es limosnero para que le des tus obras. Dale lo que realmente quieres darle, pero que te cueste lo que tú le estás dando. Porque nunca va a recibir nada que no te cueste. Esa es otra enseñanza. Y vas a darte cuenta que cuando comiences a darle algo a Dios que te está costando, Dios lo va a recibir con agrado. Dios no necesita nada. ¿O sí? ¿Dios necesita algo? Pues es Dios. Todo lo tiene. Todo es de Él. Todo. Incluyéndote a ti. Tú eres de Él. Pero Él te quiere bendecir. Quiero terminar con este pasaje. Hebreos, capítulo 11. Quiero tomar este versículo que sea malinterpretado como una definición de fe. Y no es, la Biblia no es un libro de definiciones. La Biblia es un libro de experiencias. Tienes que vivir la palabra. En el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, un sinónimo sería seguridad. ¿Tú tienes seguridad a través de la fe que tú tienes? Dice aquí, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas de esa fe? ¿Dónde está puesta esa fe? Pero yo preguntaría, ¿cuál es tu objeto de fe? Y a veces, muchas veces como que causa un poco de confusión o de difícil de entender. Hay diferentes fe. Yo creo en mi esposa, yo creo en mi hijo, yo creo en el auto, yo creo en un producto enlatado, yo creo que cuando voy manejando y me toca el SIGA, yo creo que la luz de allá es roja. Hay muchos tipos de fe, pero solamente una fe te salva.
Solamente una fe te lleva justamente a la vida eterna, que es Cristo. Pero aquí dice, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es algo que no ves. Yo camino no por vista, dice la palabra, sino por fe. Pero tengo la plena certeza que mi fe me va a llevar a algo que estoy esperando, que aún no, mis ojos no ven, pero que mis ojos espirituales y mis oídos espirituales sí escuchan y sí ven, que es a Cristo. Luego entonces, si yo creo en Cristo, ¿qué me dice mi fe? Cristo va a venir por ti. Y yo lo creo. Y dijo lo que no dijo cuando iba a estar aquí. ¿Eso qué implica? Bajamos de nivel. Ya no tarde en llegar tu papá. Haz la recámara, vete, recoge los juguetes, vete a lavar las manos, cámbiate el uniforme. ¿Viene papá? Pues viene papá, ¿no? Bueno, los papás que llegan a la casa, ¿no? Porque hay unos que no llegan. Pero estoy hablando de los que llegan a casa, ¿no? Y entonces se empiezan a mover. Es que viene papá y viene papá. A ver, ya va a llegar. Y escucha el tin, tin. ¡Ya llegó tu papá! No es cierto, no es cierto. Todo se empieza a ordenar porque viene papá. Y lo que no queremos es que papá llegue y lo estamos recibiendo con chorro de quejas, la casa desordenada, el hijo desobediente. No, queremos que llegue papá y vea todo como él dijo que tenía que estar la casa. Bueno, así debería de ser. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando tocó al papá y ahí viene el papá? Oye, ¿y esto? Y llega el papá y encuentra un desorden completo. Y pregunta a papá, ¿y esto qué hace ahí? Si no te gusta, papá, júntalo tú. Oye, ¿me puedes traer mis pantuflas? ¿Para quién son las pantuflas? ¿Para ti o para mí? Si son para ti, pues ve tú. Eso suena así como de película, ¿no? Pero eso pasa. Porque se ha entonces dejado de valorar y amar justamente a ese Padre. Si vamos de nivel, subamos, es lo mismo, va a venir Jesús pero viene por ti. Yo no le pedí que viniera por mí. ¿Eso cómo se llama? Hay muchas formas de decirle a Jesús que no me interesa que venga. Y que si va a venir, pues que venga. No es un tema mío, es un tema de Él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es fuerte o no es fuerte? Meditemos lo que Dios está diciendo hoy esta tarde. Y yo creo que si realmente tienes oídos para oír, acércate a que la palabra comience a decirte tus imperfecciones que tienes en tu alma y comience a corregirlas. Si no lo haces, es justamente ese hombre que dijo, ¿y a mí qué? Que venga Jesús. Es un problema de Él, no mío. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu te lleve justamente a esta reflexión. Padre bendito, Señor, si has visto en mí esa rebeldía, si me has mostrado muchas veces mis imperfecciones de mi alma y no he hecho nada, te pido que me perdones. Tal vez mi forma, mi estilo de vida me lleno de muchas cosas y me afano de muchas cosas y he dejado lo importante por hacer lo urgente, Señor. Me he convertido en un bombero de esta vida donde estoy apagando el fuego, Señor. Puros fuegos que yo mismo estoy ocasionando y que no le pongo orden a las cosas. Señor, te pido que me des ese corazón entendido y que aprenda a ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Tu palabra funge ese papel de espejo donde me muestra aquellas cosas que tienen que ser corregidas. Y quiero realmente corregirla, Señor. En mí está hacerlo. Pero hay algo dentro de mí que no me lo permite hacer.
Te pido, Señor, que tú me ayudes, que me des el poder, la convicción, que me des ese poder de lo alto, que me ayudes realmente a quitar aquellas cosas que están impidiendo hacer tu preciosa voluntad. No quiero alejarme más de tu palabra, Señor. Quiero hacer que tu palabra se haga vida en mi vida, Señor. Y que realmente deje de ser tan solo oidor, sino también que me convierta en ser hacedor de tu palabra. Quiero que tú me llames al final de este caminar contigo, bienaventurado, bien y siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre mío, tú me conoces, tú sabes mis debilidades, las pongo en tus manos. Que este mensaje, Señor, quede impregnado en mi corazón y me lo estés recordando toda esta semana para corregir aquello que tú me has pedido que corrija. Ya no es una cuestión tuya, Señor, es una cuestión mía. Ya no es algo que no conozco, ya es algo que tú me dijiste. Y no quiero pecar de rebelde, de contumaz. Quiero hacer las cosas conforme a lo que tú mandas en tu palabra, Señor. Hacer un hacedor de ella y que la palabra viva y eficaz sea en mi vida, Señor, mi estilo de vida. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.